Ahora, para concluir este taller y luego irnos a almorzar, va a encargarse de las conclusiones del mismo el colega abogado encargado de tierras y aguas de la Tunal, Juan Carlos Araújo. Bien, buenas tardes. Yo sé que estamos cansados, hace hambre. Está el almuerzo considerado, así que lo vamos a pasar bien. Ahí vamos a poder compartir. La verdad es que este es un taller complejo, si ustedes lo ven en su dinámica. ¿Por qué razón? Porque involucra distintos temas. Por una parte tenemos el tema de los conflictos territoriales, y como lo relató bien Rómulo Mendoza, esto se da en tres ámbitos distintos: al interior de las comunidades y de las organizaciones con la institucionalidad, y de las organizaciones o la propiedad individual respecto a la intervención directa, ¿cierto? Y después tenemos un segundo ámbito en que el territorio en sí mismo se ve afectado como consecuencia de la explotación de los recursos naturales y la afectación que eso puede conllevar a la forma de vida que tiene la vida. Por lo tanto, los ámbitos son complejos y no tienen, y en la realidad la estructura legislativa no permite otorgar una solución eficiente y efectiva en el corto plazo. Y eso es lamentable. Y tenemos normativa que rige desde los años 70, por el cual seguimos tratando de regularizar o traspasar títulos, y estamos en los años 2015 donde tenemos nueva normativa que obviamente no se ha podido ajustar, que no se ha podido evolucionar para objeto de lograr dar una solución concreta a la problemática del tema del territorio en el mundo. Es una realidad. Por lo tanto, no es fácil la tarea. ¿Por qué hacemos estos talleres? Y eso también tiene un significado. Tiene dos motivos. Uno, porque la gente, en la medida que conoce sus derechos, los puede defender de mejor forma. Por lo tanto, todos necesitamos información para poder saber a qué atenernos ante esta situación. Y por el otro lado, nosotros como servidores públicos recopilamos esa información para objeto de poder ajustar ciertos programas y poder ver cómo vamos modificando lo que tenemos que hacer para poder tratar de acercarnos en parte a buscar alguna solución. Y eso ha significado un trabajo, por lo tanto, que tiene el objetivo final de este taller. Y en eso hay algunas conclusiones que son importantes sacar. Por un lado, yo escuchaba a la señora de Miñimini que decía: ¿podemos decir que no es la consulta? Podemos decir que no. Y la realidad que hoy tenemos es una realidad distinta a la que teníamos cuando yo entré a la CONADI hace 15 años atrás. Era harto joven y harto o hermoso, harto no estaba perfecto. Pero la realidad era que es distinta absolutamente, porque hoy tenemos una legislación que ha contemplado al mundo indígena como un sujeto de derechos colectivos. Pero también teníamos a Javier Vilca señalando de que el concepto de lo colectivo y la cosmovisión obviamente se ve enfrentado a esta influencia occidental de tratar de velar por el dominio individual privado. Y escuchábamos a Arturo que decía: bueno, yo respeto a los hermanos que están en la lógica del negocio, porque esa es la lógica que ellos nacieron, porque obviamente la sociedad todos pertenecemos y nos vamos involucrando. Y se va perdiendo, porque además hubo un periodo en la historia que también nos vimos privados de mantener las características culturales de los pueblos originarios, donde la gente no podía hablar en la aymara, y por eso hemos perdido parte de la identidad. Y por eso el desafío es doble, ¿cierto? Porque por una parte no solo está el tema territorial, porque uno puede pensar: bueno, y entregamos tierra, y los economistas nos van a decir ¿para qué? Esa va a ser la pregunta. Oiga, usted le entregó tierra a las comunidades, ¿y para qué? Porque la mentalidad de ellos es que ¿qué se va a producir? ¿Cuánto se va a generar?
Y la realidad del pueblo originario, porque es mi territorio, porque ahí yo vivo, porque ahí yo tengo una raigambre cultural, ancestral, religiosa. Entonces la gente no lo entiende. Es decir, cuando uno plantea estos temas, la gente mira nomás la superficie. ¿Por qué le vamos a pasar 5.000 hectáreas a Huasquines? Son 5.000 hectáreas, por favor. Si ahí no ven que van a haber minera, entonces achiquemos el pedazo. Esa es la mentalidad. La mentalidad es distinta. La gente tiene un territorio y pertenece a algo que va más allá del espacio en el cual se mueve. Porque el pueblo existe porque se da en un entorno determinado, porque existe la quebrada, porque tiene sus tutelares, porque en ciertos sectores tiene sus vertientes, y por eso se da el pueblo en un lugar determinado. Si el pueblo no se inventa en un lugar determinado. El único invento que existe en esta región es Colchane. El pueblo Colchane es un invento. Y es un invento del gobierno militar por razones geopolíticas, ¿cierto? Porque el verdadero pueblo Colchane es Lima. Y esa es la realidad. Y el otro pueblo es aquí. Y todas las localidades más. Pero el pueblo Colchane es un invento. Y por eso las casas son de concreto. Y por eso la iglesia es de concreto y hormigón armado. ¿Por qué no es la buena? Entonces la realidad apunta a eso. La realidad es que la mentalidad, lo que tenemos que entender es que hay una cosmovisión detrás de lo que se solicita. Y hay una identidad y hay una cultura arraigada a eso. Y en eso debemos movernos. Pero también tenemos que comprender que el emprendimiento, es decir, el desarrollo económico asociado, porque tampoco podemos mantenernos en los niveles de marginalidad o pobreza que también se desarrolla el pueblo originario, ¿cierto? Tenemos que tratar de que mejoren sus condiciones de vida. Es que ese emprendimiento sea en ámbito individual. Entonces chocamos, como bien decían en la exposición, los títulos comunitarios, y el que necesita un proyecto para poder desarrollar su tierra necesita la autorización, por lo tanto el título comunitario que se quiere tener la directiva de la comunidad. ¿Por qué? Porque no tiene una asignación. ¿Pero qué le pasa a ese? Invierte en un lugar determinado, pero en el fondo tampoco tiene la certeza que eso va a quedar para su hijo, porque es de la comunidad en su conjunto. Entonces, entramos por la otra vía. Se muere el abuelo, entonces el papá saca posesión efectiva. Por lo tanto, esa asignación individual se va dividiendo entre los hijos. Y llegan los nietos, ya no le interesa trabajar la tierra, le interesa el grupo económico. Y llega la empresa y negocia con ellos y trata de comprarle el derecho. Es complejo. La existencia del título comunitario salvaguarda eso, pero por el otro lado a lo mejor impide el desarrollo individual. ¿Qué hacemos? Ajustemos lo que dice el convenio. Ajustemos la legislación a la forma de vida y costumbre del pueblo originario. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? El desafío es que seamos capaces de tener un título comunitario, pero que tengamos asignaciones individuales que sean hereditarias. ¿Para qué? Para que esos herederos, sin romper la calidad de título comunitario, obviamente puedan hacer surgir la tierra utilizada. Porque así surge la tierra. Porque la comunidad trabaja en su conjunto, sí, en cierta orden, en la limpieza del canal. Pero el que siembra su espacio, siembra su espacio. No lo siembra para la comunidad, lo siembra para él, para su familia. Y cada cual ahí se va repartiendo. Entonces, esa es la lógica que nos falta entender. Nosotros creamos las comunidades, creamos las personas individuales. Y en ese ámbito nos faltó cómo mantenemos esos títulos individuales. Esa es la pelea. A mí llegan ahí la gente colchana que muchas veces me dice, sí, es que nosotros, ¿sabe qué pasa? No podemos surgir en la comunidad porque queremos sembrar un lugar como familia, pero después la comunidad nos dice que no, después otros quieren sembrar ahí mismo, y uno siembra un año y después el otro año que no sembró llega otro a ocuparle lo que él había trabajado. Entonces al final nadie hace nada porque no tiene certeza. Pero tenemos que ajustar entonces. ¿Qué hacemos? Asignaciones individuales del título comunitario, pero sin transferir dominio, solo transfiriendo el uso. Bueno, ese es el desafío. ¿Cómo trabajamos para eso? Entonces, ahí es donde tenemos una primera conclusión del tema. ¿Necesitamos títulos comunitarios? Los necesitamos. Pero también necesitamos poderle dar certeza al que quiere emprender individualmente. Ese es un tema importante. No menor, ¿cierto? Nosotros que financiamos como Tierra y Agua, como CONADI, los proyectos de riego,
nos vamos dando cuenta de esta dinámica. Muchas veces uno le financia el título, el proyecto comunitario, pero al final lo terminan ocupando 2 o 3 miembros de la comunidad porque son los que están ahí y los que se dedican a eso. Porque nadie puede obligar a una comunidad a mantenerse en un lugar donde no tenemos las condiciones para mantenerse. Porque todos tenemos hijos y los tenemos que educar. Y ya los colegios no existen en el interior de la comunidad. Ni siquiera tenemos registro civil para inscribir a nuestros difuntos. ¿Se han dado cuenta? Ni siquiera tenemos registro civil para inscribir a nuestros nacidos. Que es un tema que todavía se discute. Es decir, toda la gente nace en los hospitales. Por lo tanto, todos nacen en un equipo. ¿Se acuerdan? Antes la gente nacía en Chapa, nacía en Jaña, en Sotoca, se inscribía ahí, en Colchane. Ahí se inscribía, yo lo reviso cuando fui a Jaña. Pero eso ya no existe, porque todos se inscriben en equipo y se acabó. No hay mayor instrucción, vayan a revisar los chicos. Ahí tenemos que ajustar. ¿Cuál es el segundo ajuste? ¿Cómo enfrentamos la demanda que existe sobre el territorio de esta región? Y ahí hay que tener miradas distintas. Y ahí donde nuestra legislación no pega de la mejor forma. Porque tenemos una legislación única para enfrentar situaciones diversas. La situación no es la misma en Colchane, que es el altiplano, que en la precordillera, que en la Pampa y que en la zona de depresión intermedia. Yo ayer estaba en el Consejo de Pica. Y los concejales de Pica y el alcalde de Pica reclamaban por el traspaso de tierra que se hace en indígenas en la comuna de Pica. ¿Por qué? Porque dicen que eso ha fomentado las tomas. Bueno, las tomas no son solo de los indígenas, eso habría que aclararle primero a los concejales, y eso se lo aclaré. Porque la verdad es que las tomas en Pica no son solo de indígenas, son de todos. Ha llegado gente de todos lados a Pica. Y es un tema que también pasa en La Tirana, que ha llegado gente de todos lados. Mucha gente va y se instala y tiene un pedacito y después quiere que se lo regularice. Y es un tema, es un problema. ¿Qué falta? La planificación territorial. Por lo tanto, tenemos que ver dónde es posible desarrollar actividad agrícola. Y si es que efectivamente esta región está dispuesta a desarrollar actividad agrícola en cierto lugar. Yo el otro día lo conversaba con un economista, lo veíamos y decíamos, mira, el desarrollo agrícola de esta región no es en términos de cantidad muy grande. Es decir, si uno lo saca, ¿cuánto se produce agrícolamente en la región de Tarapacá? Es solo para la región de Tarapacá, principalmente. Algunos se va a Arica porque le queda más cerca, tiene más contacto para allá y va a vender allá, ¿cierto? La gente camina, algunos camiones van para allá y otros vienen. Pero en general, la producción agrícola de esta región es solo para el consumo interno de la región. Bueno, ¿qué pasa si no existiera esa producción agrícola en la región? Sería harto caro alimentarse. Harto caro. Saquen la cuenta, porque Camiña produce la mayor cantidad de zanahoria, de ajo, de cebolla y de choca. Y por lo tanto, ahí tenemos el primer distribuidor. Y si no lo produjera Camiña, ¿dónde lo traemos? De La Serena. No hay nada más cerca. Y eso ya encarece, porque el transporte, ¿cuánto nos sale? El tomate sigue siendo barato acá porque lo traen de Arica. Pero cuando traen el tomate de La Serena, de Ovalle, de esa zona, el tomate ya sube el precio. Por lo tanto, eso tiene una importancia en la ciudad, porque si no la ciudad, en términos de costo, sería mucho más cara. Y la gente no le alcanzaría, porque la verdad es que esta ciudad tiene un modelo económico que es bastante difuso. Por una parte tenemos personas que tienen un buen poder adquisitivo asociado a la actividad minera. Pero los que no trabajan de la actividad minera, la ciudad se transformó en algo bastante más alto. Y la ciudad de Iquique es una ciudad que está representando eso fielmente. Comprarse una casa en Iquique o en el alto piso ya es casi prohibitivo para ellos, ¿cierto? Entonces, la realidad es que la región tiene que pensar en cómo determina la política de desarrollo territorial. Si los nuevos espacios territoriales que son factibles de enfrentar para fines agrícolas, nos vamos a destinar a eso. Y a eso le tenemos que sumar el tema del recurso hídrico disponible. Si el recurso hídrico que queda disponible lo vamos a destinar a la actividad agrícola, o se pretende destinar a la actividad minera. Yo creo que hoy en día cada vez más difícil que nuevas aguas se incorporen a la actividad minera. Es decir, si alguien me pregunta a mí, ¿es factible desarrollar un nuevo proyecto minero grande en esta región? No. Salvo que ese proyecto minero, lo primero que contemple es ocupar agua de mar.
porque no va a ser factible. No va a ser factible porque ya no hay agua disponible, donde quieran sacarla no hay. Y aunque compre derechos de aprovechamiento de agua a terceros, aunque le compre los derechos de aprovechamiento de agua a cualquier persona, no se los van a aprobar ambientalmente. Porque la extracción que se realiza permanentemente no es factible de mantener la energía. Han fallado los modelos hidrogeológicos. Por lo tanto, cuando dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros al extraer agua no vamos a dañar los bofedales ni la laguna, no ha sido verdad, porque dijeron los impactos se iban a generar en 30 años, pasaron 5, se generaron el impacto. Una consulta. Dígame. Y al conversar con la minera de que todo su producto, o sea, su material que ellos saquen de allá, lo traigan hacia la costa y después que más sea más factible para ellos, para no estar consumiendo nuestras aguas, ¿es posible eso? ¿Se ha conversado ese tema con lo de la minera? Yo creo que... Porque para mí, yo eso pienso, para que no nos perjudique y no nos quiten el puro agua que nosotros tenemos para nuestra agricultura. Mire, yo no voy a plantear un caso así. Cerro Colorado, que está en un proceso de expansión por 7 años, el gran problema que tiene el agua. ¿Por qué? Porque Cerro Colorado trae el agua de la orilla y de ahí la traslada hasta su proyecto. Y todo señalaba, la Lagunilla se secó, y ustedes saben que se hizo todo un proceso y se estableció un programa como de rehabilitar el bofedal de Lagunilla. Por lo tanto, se bombea agua al bofedal con 18 puntos, se entrega agua y se trata de recuperar ese asunto. Pero eso cuando se estableció bajo los cánones de que Cerro Colorado terminaba este año. Por lo tanto, ampliar los 7 años más significaba seguir extrayendo agua del mismo sector. Y eso fue observado por la DGA, que no era posible. Y en su momento se le consultó que por qué no había una solución al problema del recurso hídrico de Cerro Colorado. ¿Por qué no le compraran el agua sobrante que tiene Minera Copiapó ahí que sube el Junín, que sube agua de mar hasta La Pampa? ¿Por qué no le compran el agua sobrante que tiene, que son 100 y tantos litros por segundo de agua de mar? ¿Cuál es la respuesta? Es que su costo, por ser a 7 años, no le da. Por lo tanto, ellos solo pueden mantenerse 7 años más si les permite sacar el mismo agua y en las mismas condiciones sin gastar un peso más. Entonces, cuando usted me pregunta a mí, ¿es posible que ellos bajen el cobre de otra forma distinta? No creo que lo vayan a hacer. ¿Por qué? Porque nadie va a renunciar a su habilidad. Salvo que sea un nuevo proyecto. Claro, salvo que sea un nuevo proyecto. Por ejemplo, si Coyahuasi, que puede ser, en el nuevo proyecto de expansión propone eso, yo creo que ahí se podría exigir que no siga bajando por el tema de agua de mar. Incluso Coyahuasi piensa en su proyecto de expansión subir agua de mar para su proyecto, porque no le da y porque no tiene a dónde pasar el agua. Ese es un nuevo conflicto. ¿Cómo se enfrentamos a ese conflicto? ¿Y sabe cuál es nuestra mayor problemática al respecto? Es que muchas veces, para oponerse, como decía el caballero, yo me acuerdo del caso Huasquillo, me lo contaron, había una concesión minera de exploración, eso era lo. Entonces, ¿qué se requería? Poder oponerse. Hay un fallo de la Corte Suprema que dice que en las concesiones de exploración, si existe una solicitud en trámite, por lo tanto tienen que ir a consulta indígena. Por eso hicimos, la petición así fue como flash. Se levantó de la noche a la mañana que ustedes fueron a la CONADI y en menos de 2 semanas ya tenían una presentación al Ministerio de Bienes Nacionales. Se rechazó porque a lo mejor faltaba un antecedente, ¿cierto? Porque se hizo muy rápido. No se apuntó todo lo que se debía apuntar. Sí, no, hicimos una consulta al respecto y me dijeron que nosotros no se podía hacer porque teníamos muchas personas que tenían propiedades ya con... Claro, porque ahí... Claro, pero ahí lo que tenemos que hacer es un trabajo mayor. Se hizo en ese momento una solicitud, ¿para qué? Para justificar en su momento que usted tiene que ser consultado realmente una solicitud de exploración, que virtud de un fallo que había salido un poquito antes que usted fuera. Eso era una estrategia jurídica, ¿sí? Lo que tenemos que hacer hoy en día es ver cómo enfrentamos estas peticiones de comunidades a mayor calidad, como lo estamos haciendo recién con Chumisa. Firmamos un convenio con bienes nacionales, les pasamos una lupita
para que se portaran bien. Y con eso estamos trabajando y estudiando todo el tema de Chumisa. ¿Por qué? Nosotros si queremos las consecuencias. A lo mejor esa va a tener que ser el futuro en términos de la inversión de la moneda. Traspasar plata, pero va demandas de comunidades específicas. ¿Por qué? Porque no solo nos sirve la solicitud y el plano. Tenemos que darle el sustento. Tenemos que identificar, como decía la señora de Iquiuca cuando fui a Iquiuca, ella tiene un cuadro en la iglesia del 1700 y tanto que la habían mandado. ¿Qué significa eso? Que eso existía aquí. Eso es un antecedente que muestra la existencia de la comunidad desde el 1700 y tanto. Tiene un valor. Nosotros caminamos como 8 kilómetros digamos, con la misma piedad de Guaquillo y encontramos que tiene que haber existido hace muchos años ya, gente que trabajaba aquí. Están, digamos, las muestras. Es más, un hijo que digamos, que trabaja en el asunto de TikTok y destaca la parte de la cedocriptología. Él ha hecho un estudio que en la misma piedra esa existen innumerables estas muestras y que dejaron las personas que vivieron en aquellos años plasmados en las rocas. Por eso lo que necesitamos hacer es levantar esa información. Es decir, la solicitud ya no puede ser la solicitud por la solicitud. La solicitud tiene que ir fundada con informes jurídicos, con informes arqueológicos, con informes de terreno, con informes que además demuestren cómo se ha dado esa ocupación ancestral. Porque eso se requiere. Por lo tanto, y eso no sale barato. Esa es la regla. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer a lo mejor es modificar el programa, ¿cierto? Y ya no apuntarlo a una generalidad, sino ir haciendo comunidades específicas. Decir, bueno, este año hagamos 2, a lo mejor 2, el próximo año hagamos 3, el próximo año hagamos 4, pero vamos solucionando temas por parte, porque en el fondo hoy en día presentamos solicitudes, pero nos falta gran parte de la información, porque no tenemos antropólogos o arqueólogos, no tenemos, por ejemplo, ingenieros ambientales que puedan hacer estudios de prospección, de capacidad. Entonces, debemos complementar. Por ejemplo, en estos casos determinados, además, se requiere que frente a esta necesidad, las comunidades conozcan el territorio. Porque muchas veces no lo conocemos y no lo hemos identificado. En un trabajo que hicimos hace unos años atrás en Copiapó, por ejemplo, con una comunidad logramos levantar un plano ocupacional del territorio de ellos, que no era el territorio donde ellos estaban asentados, era el territorio que ellos ocupaban. ¿Por qué? Porque en el fondo ellos se trasladaban con sus animales hasta la cordillera, por lo tanto había todo un paño de terreno que era el paso, y que si se intervenía ese paso se perdía la actividad pastoril, y después estaban las veranadas arriba, por lo tanto había precordillera, sus asentamientos, sus casas, sus lugares de agricultura, pero estaba el paso y además estaban los lugares de veranada. ¿Qué teníamos que proteger? Todo eso, en su conjunto. Porque si no tenían veranada, ¿dónde tenían sus animales? Y ahí es donde fuimos levantando la información y nos fuimos dando cuenta cómo se iba dando esta ocupación. Los espacios no ocupados son espacios ocupables, ¿cierto? Entonces, debemos cambiar. ¿Para qué? Para que cuando llegue lo que le pasa a Huasquiña, que llegue una empresa, ya tengamos la información de lo que existe o lo que puede haberse afectado. Porque a mí, mire, como abogado y a la gente que trabaja, en general en los servicios, lo que nos toca es que llega una empresa y nos presenta un polígono. Y uno que empieza a buscar en un mapa y dice, sí, mira, acá está la comunidad. A lo más saca la distancia, ¿cierto? Pero no sabemos lo que existe en ese polígono que presenta la empresa. No sabemos si existen vertientes, no sabemos si existen, no sé, apachetas, no sabemos si existen sitios culturales, no sabemos si existen cerros ceremoniales. Y la información, como opera en plazos cortos, tampoco se puede incorporar. Porque le preguntamos a los dirigentes muchas veces, sí, mire, ahí hay un río, pero no sé cómo se llama, hay una vertiente.
vertiente, uno lo pone en esos términos, pero si tuviéramos la información más exacta, levantada por un estudio, diríamos, mire, según el estudio tanto, en ese sector y en ese polígono tenemos tales cosas, que demuestran que eso es parte de la comunidad tal. Y eso nos falta, porque en general conocemos poco el territorio y lo hemos desarrollado poco. Ahora, lo que usted dice, está bueno lo que usted dice. Ahora, ¿usted cuándo piensa, por ejemplo, de comunidad, en comunidad, ver todos estos temas? Porque yo, en esta reunión, hace mucho tiempo que yo no asisto a reuniones, yo no sabía. Ahora a mí me interesa que fueran a mi comunidad y yo les demostraría todo. Usted es de Putismaya, ¿no? Putismaya, claro, y les demostraría todo lo que hay, esa riqueza que tiene esa comunidad. Sí. Ahí tenemos que hacerlo. Lo vamos a hacer a partir de los programas del próximo año. Ese es el compromiso. Yo voy a estar siempre insistiendo en eso. Insista nomás. Sobre todo la señora Gladys, porque es más antigua que yo en el servicio y más probable que se mantenga más tiempo en el servicio que yo. Entonces, porque a mí me interesa. sí. Lo que tenemos que hacer es eso, ir adecuando nuestros programas. Yo, en general, como CONADI, nosotros todos los años tratamos de ir viendo qué cambiamos, cómo nos modernizamos, porque no queremos seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, porque ya la verdad es que nuestros programas son del año 93. Entonces la verdad es que ya están un poco obsoletos. Hemos modificado en ciertos aspectos, pero creo que en tema de certidumbre nos ha faltado. No hemos podido dar respuesta porque no hemos encontrado, y la inercia del servicio que nos exige constantemente cumplir en un año lo que nos demoramos 3, en el fondo uno termina pagando por una parte del producto final. Si antes nosotros pagábamos por una inscripción de un terreno determinado, hoy en día pagamos por la presentación de eso. Va a haber una segunda parte pagar por la tramitación y una tercera parte pagar por la inscripción. Debemos ajustar los problemas. Y ese es un compromiso. Lo vamos a levantar, lo vamos a levantar en un acta donde usted va a formar parte del listado de las personas que estaban asistentes para que trabajemos de esa forma. Porque la verdad es que yo veo la impotencia de la gente que pasan los años y la situación se mantiene exactamente igual. Y es una realidad que no podemos ver. Por último, esto es lo último que yo les voy a decir, es que creo que también es necesario que se haga una reflexión interna. ¿Por qué razón? Yo que llevo hartos años en la política, la verdad es que me he dado cuenta que el mundo dirigencial cada vez se ha dividido más y se ha perdido. Yo que he tenido la suerte de conocer a gran parte de los dirigentes que han participado en la ley, don Ignacio, don Javier, don Miguel Chayapa, mucha gente que participó de la ley, cómo se juntaban, los espacios de discusión que ellos tenían, se han perdido. Los espacios de reflexión, las propuestas que hablaba Eduardo Fuentes, las propuestas que se hacían como mundo indígena hoy en día no se hacen. Y solo llegamos tarde. Por lo tanto, no llegamos a la oposición, pero no llegamos al mundo de la propuesta. Por ejemplo, hoy en día se discute el código de agua. Ustedes saben, y a mí me gusta el tema del agua. Por lo tanto, hoy en día se discute el tema del agua, pero no tenemos la propuesta del mundo indígena aymara respecto, o quechua, o de la zona norte del país respecto al tema del agua. Se hizo un seminario en Arica un mes atrás. El 6 y 7 nosotros vamos a hacer el seminario en Iquique, estoy invitado, lo vamos a hacer en la Intendencia Regional. Estamos tratando de traer a la Presidenta de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados para que lo escuche a ustedes. Va a haber un espacio donde ustedes van a poder participar, pero la idea es que ustedes les presenten las propuestas. Porque la reforma del Código de Agua tiene una cuestión sustancial que transforma toda la agua en nacional en uso público. Eso significa que ustedes no siguen siendo dueños del agua con derechos ancestrales, por lo tanto le afecta. Sí hay una norma de protección, pero eso tiene que ser discutido con ustedes. Entonces, ¿cuál es la reflexión que yo llamo como último? Es la reflexión. Alguien pidió el espacio, Arturo pidió el espacio, dijo, necesitamos un espacio para juntarnos y conversar. Yo le ofrezco el financiamiento de ese espacio. Pero, que no me pase porque yo lo ofrecí en el tema de los recursos hídricos. Una persona me tomó la palabra. Llegó, me dijo, mira, vamos a hacer tales reuniones y todo lo demás. Perfecto, le dije yo. Yo pongo la logística. Pero ¿qué pasó?
que llegó con el listado de la fecha y me dijo, ya, pues empieza a llamar a usted y cite usted y haga todo usted. No, porque entonces hago yo la pega, pues. Entonces, no, pues la idea es que ustedes se junten. Entonces, yo sé que muchas veces para juntarse, obviamente se requiere tomar un café, hacer un coffee break o arrendar un local, ¿cierto? Bueno, para eso la CONADI tiene presupuesto. Es cosa que ustedes se pongan de acuerdo, conversen, discutan, compartan, elaboren. Si necesitan el apoyo profesional técnico, porque nadie tiene por qué ser un técnico, un profesional, para que la propuesta que ustedes vayan generando se vaya puliendo aún más, se lo ofrecemos también, pero que nazca de ustedes. Son ustedes los llamados a defender sus derechos. Nosotros somos un organismo de gobierno. Como CONADI somos un organismo de gobierno. No somos el organismo del mundo indígena ante el gobierno, somos el organismo del gobierno ante el mundo indígena. Por lo tanto, en el fondo igual tenemos que tener una postura medio institucionalizada, si a veces nos tiran la oreja por hablar ciertas cosas. Y varias veces nos han querido echar por lo mismo, pero no importa. Pero es de ustedes que tiene que salir la propuesta del mundo. Porque la política pública siempre se ha generado desde la institucionalidad. Y la participación creo que solo se dio en la generación de la ley. Y de ahí, con posterioridad, no se ha generado esa participación para la generación de la política pública en las diferentes materias. Por eso yo lo invito a eso. Si ustedes lo necesitan, lo requieren, necesitan los espacios, necesitan el financiamiento, claro que si piden, no sé, 5 millones para hacer una reunión, no lo tenemos. Hay que ajustarse a los presupuestos que tenemos, hay una ruta disponible, pero hagamos y trabajemos. Yo con eso quiero terminar. Podemos seguir conversando en el almuerzo porque ya está listo. No, pero... ¿Ya? Gracias. Breve. Mire, ¿qué pasa con los dos declaraciones que hay de los parques nacionales, tanto en el Tamarugal como en el sector de Luga? ¿Cierto? Hay conflictos, hay referente a eso, porque hay peleas, y ahí donde yo tengo el terreno de los 285 años atrás, donde va a rentar más fuerte. En ese tiempo no se hizo la consulta indígena. Eso es una cosa. Lo otro que quiero hacer, no sé, si no tienen algún conocimiento de eso, me tendría que haber una antecedente. Ahora, lo otro es, dentro de la quebrada Loma, existe lo que dijo la dirigente que me antecedió, ¿cierto?, que habló de los sitios, que es muy importante, que se está escapando eso. Nosotros tenemos muchos sitios arqueológicos, y que deben ser resueltos para nosotros, o la gente que vive en los lugares, porque vienen empresas de fuera a hablar de lo que nosotros sabemos de las comidas, los turismos, cuando nosotros tenemos ahí en la quebrada Roma, por ejemplo, no es por decir yo la quebrada Roma, pero existe el lugar más importante de Sudamérica. Yo hice un reportaje con el programa Tierra Ancha con London, donde salió todo eso, y salieron cosas que esto, la Aymara de acá tenía contacto con la India, con los griegos, entonces cuando nadaban en las canoas, no puede ser reconocido por ninguna autoridad, ningún país vecino a nivel mundial. Por favor. Mira, lo primero, los parques nacionales se mantienen. Lo que hay, eso sí, es que la norma fue modificada y hoy día las comunidades indígenas pueden participar en la administración de los parques nacionales. ¿Por qué? Porque hay una norma especial dentro del convenio y dentro de la ley. Y lo segundo, el tema de los petroglifos, geoglifos y todo el patrimonio, estamos tratando de generar un nuevo programa para enfrentar eso, porque eso está ahí votado y se está dañando. Pero necesitamos lucas y que ustedes presenten la propuesta. Vamos a almorzar al primer. Vamos todos a almorzar. Estoy